A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Mi invitado de hoy es periodista, escritor, académico, filósofo, miembro de la Real Academia de la Lengua, fundador de la Comisión Cívica de Lucha contra la Corrupción. Fue presidente de Quito Honesto. Ha recibido varios doctorados honoris causa. Mi invitado de excepción de esta noche es el señor doctor Simón Espinosa Cordero, quien nació en la bella ciudad de Cuenca el 8 de octubre de 1928. Es decir, estoy con un personaje extraordinario de 95 años de edad y de una marcada y larga trayectoria en favor del país. Bienvenido, doctor Espinosa. ¿Cómo le ve un ecuatoriano de su talla al país en una circunstancia compleja, en una circunstancia de crisis de seguridad, de crisis económica, de crisis moral? ¿Cuál es la mirada del doctor Espinosa Cordero de lo que hoy vive el Ecuador? Muchas gracias, doctor, por el currículo. Voy a comenzar con la crisis narcopolítica que se ha aclarado en estos últimos días con la metástasis y la purga. Vemos que lo que presentíamos ya desde hace algunos años, cuando el doctor Huerta Montalvo dijo que el Estado era un narcoestado, pues que parecía un poco exagerado. Podemos decir que por lo menos la justicia es una narcojusticia. Entonces, un país sin justicia, un país basado en una constitución que no es constitución, sino una colección de derechos humanos, en último término, de la cual abusó el señor presidente Correa e hizo tantos estados de excepción como 92, nos dejó una muy mala herencia, le dejó al país corrompido, le dejó al país ya prácticamente o incipientemente, yo no sé, en manos de la mafia. Recordemos pues la famosa penetración colombiana, que el señor presidente protestó por la soberanía, ¿no es verdad, Patricio? Cuando él sabía perfectamente quiénes estaban allí. Entonces esto se ha agravado gracias a... No se ha agravado, sino se ha descubierto gracias, yo creo que a una ayuda fundamental de Estados Unidos y a una acción muy patriótica e inteligente de la señora fiscal Diana Salazar. Sin duda. Todo lo que usted señala, doctor Espinosa, tiene directa conexión
con la Constitución de Montecristi, que desde mi punto de vista abrió las compuertas para una operación mafiosa en el Ecuador. Ahí comenzó a estructurarse este narcoestado del que nos había hablado ya Francisco Huerta Montalvo. Naturalmente que la tarea prácticamente heroica de la fiscal Salazar Méndez determina un camino de luz y de esperanza cuando ella pone rostros e identidades precisamente a las acciones narcocriminales, y vemos poco a poco cómo este caso, que se lo bautizó adecuadamente con el nombre de Metástasis, se va uniendo al caso Purga, y nada raro sería que en el camino se pueda descubrir a los autores intelectuales del crimen del magnicidio en contra de Fernando Villavicencio. ¿Cuál es su criterio? Yo comulgo con usted enteramente, porque también junto con el doctor Lugo iniciamos una campaña por quitar la cosa, deshacernos de esta constitución que tiene tantos maleficios, sobre todo que no está fundamentada en la ley, y por lo tanto, ¿qué Estado? Fundamentada en los derechos humanos interpretados por el capricho del señor presidente Correa. Y entonces, exactamente yo comparto lo que usted me dice. Doctor Espinosa, ¿qué criterio le merece a usted la gestión del joven presidente Noboa Asín cuando, tras declarar la guerra interna, esto es, un conflicto armado interno, pues pone cierto grado de orden en las prisiones, logra someter a esas mafias? Con el concurso del ejército y la policía se reduce el nivel de criminalidad, pero naturalmente todavía hay situaciones tan complejas en el Ecuador que tienen que ver con la economía, con la crisis provocada por la falta de empleo y trabajo y la cada vez más creciente pobreza. ¿Cuál es su criterio respecto a la tarea que viene cumpliendo el presidente Daniel Noboa? Yo creo que hasta cierto punto es loable, porque se ha mostrado en lo que usted mismo dice respecto de las Fuerzas Armadas y la policía, en la limpia de las cárceles. Pero vamos a ver, tendría que ser reelegido para que esta acción perdure. De lo contrario, tarde o temprano se va a caer, y tendría un gran temor que vuelva la mafia, las mafias, con más rencor y resentimiento, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, por otro lado, no me gustó pues que le depusieran al doctor Trujillo con el apoyo del partido del presidente, pero tal vez era necesario en política para conservar la amistad, digamos, entre comillas, el apoyo de la Asamblea, porque de lo contrario repetiríamos lo del señor expresidente, ¿no? ¿Cómo no? No pudo gobernar. Quiero que me acompañe el doctor Espinosa Cordero a un muy rápido viaje al pasado. Usted con gusto, tiene, con usted con gusto. Muy gentil. ¿Usted tiene memoria de qué gobierno en su primera infancia? ¿Cuál es el recuerdo que tiene del primer gobierno cuando usted correteaba en la casa en la ciudad de Cuenca? Bueno, mi querido doctor Gijón, yo nací el año 1928 y estaba de presidente ya el doctor Ayora, que
fue pues fruto del golpe militar del 25 de julio. Como no, el doctor Isidro Ayora, médico. Médico, y me acuerdo que se decía en Cuenca que este médico se levantaba temprano y asistía como médico partero a la hoy maternidad Isidro Ayora, que luego iba a Palacio en una carroza y se daba tiempo a satisfacer sus aficiones estético-prácticas en una quinta por Amaguaña o por San Antonio, que tuve la oportunidad de conocer varias veces cuando lo compró Manuel Mejía y nos invitaba a algunos. Entonces guardo no solo por lo que coincide con los años de mi infancia, digamos, sino por lo que he visto después, por la misión Kemmerer y por haber sido el primero que, digamos, institucionalizó, ya de viejo no pronuncia bien, el país. Como no, él fue el autor de con el Banco Central, con la Contraloría. Así fue. Otras instituciones, ¿no es cierto? Así fue. Luego del doctor Isidro Ayora, que efectivamente con el apoyo de la misión Kemmerer institucionaliza el Ecuador, ¿cuáles son los gobiernos que marcan la juventud del doctor Simón Espinosa? De manera brevísima, ¿qué recuerdos tiene de los gobiernos? Bueno, era en la época de los 30, los 40, en que hubo una seria crisis en el país, en Cuenca en particular, porque no se podía, por la situación de Estados Unidos en crisis económica, no se podían exportar los sombreros de paja toquilla. Y bueno, vino la Realba, hubo toda la bulla del señor Bonifaz, mitad ecuatoriano, mitad peruano, un hombre notable, a quien compramos en el Banco Central su biblioteca, y que la pasión de esa época se manifestó en sangre con la guerra de los 4 días entre quienes defendían a Bonifaz y quienes alegaban su inconstitucionalidad y su extranjerismo. Y yo no tenía pues una conciencia muy cabal, pero ya más tarde me acuerdo, a través de las conversaciones de mi tía Enriqueta Espinosa de Martínez, que es la madre de Miela Martínez, prima hermana mía por Espinosa. Seguía yo las conversaciones sobre la guerra civil de España, oía los casos de tortura y obviamente ya de más grande, leyendo diversos puntos de esa terrible guerra. Bueno, soy neutral, pues no, porque por un lado no puedo defender un fascismo que en último término, aunque terrible, siendo sensatos, dio pie a una República Española relativamente pujante con su... Usted vivió, doctor Espinosa, épocas en donde había una lucha entre conservadores y liberales, y usted vivió en una ciudad hermosa como la ciudad de Cuenca, que se caracterizaba por ser una ciudad conservadora. Usted mismo casi llega a vestir sotana. Usted era un conservador, por tanto. Bueno, verá, yo era un hombre religioso por el ejemplo de mi padre, el doctor Darío Espinosa,
escribano, se decía en ese, lo que hoy es notario, ¿no? ¿Cómo no? Le voy a contar, porque eso explica mucho de mi vida, que mi padre, pues, era muy admirador de la derecha francesa de comienzos del siglo XX. Recibía el periódico católico de un poco de estrecha, llamado La Croix, La Cruz, que cuando murió él había amontonados en la sala los ejemplares que mandaron. Pero era un hombre bueno, que amaba al pueblo. Por ejemplo, él era muy religioso, y cuando venían los carnavales, él se iba a hacer ejercicios espirituales con los redentoristas de Cuenca, los padres redentoristas de San Alfonso de Ligorio, muchos de ellos franceses, y le dejaba a mi mamá bien provista para que vaya donde la abuela, etc. Usted ya le va viendo las características de mi padre. Lo cierto es que, y lo llevo grabado de la memoria, él fundó, el dato previo es que él se ocupó de los reos de la cárcel de Cuenca, donde hoy es el Museo Metropolitano de Arte, el Museo de Arte Moderno, en el Parque de San Sebastián. Entonces él pagaba la misa de los domingos con un capellán, doctor Rodríguez, y él catequizaba a los reos en tiempos libres y les defendía como abogado. Surgió una racha de fiebre tifoidea y no hubo cura ni abogado que fuera a ayudar a bien morir a un pobre hombre que se debatía entre la vida y la muerte. Y el 18 de julio mi padre fue y le ayudó a hacer un breve testamento y a rezarle las oraciones. El 24 de febrero mi padre murió. Yo tenía 4 años y medio. Mi hermano, éramos 5, no, yo era el cuarto. Mi hermano se quedó de 9 meses. Mi hermana mayor de 12, la de 10 y la de 9. La de 9 es pues, ¿no?, la madre del novelista Ezequiel Cárdenas Espinosa, ¿no?, que viene a ser mi sobrino con mucho honor, ¿no? Entonces, a mí se me grabó mucho esta acción de mi padre, ¿no? Y le criticaban por decir, bueno, pues dejó a la familia a una viuda joven. Mi madre tenía 31 años. Y mis hermanas tuvieron, digo, porque la gente nos criticó mucho, que estudiar en el normal Manuel J. Calle, que en estos prejuicios de la aristocrática Cuenca era pues para los de clase media y un colegio laico. Y entonces mi tía Adelina ¿sí me está oyendo? Sí, le estoy siguiendo, doctor, ¿cómo no? Sí, mi tía Adelina Espinosa, casada con don Enrique Cordero, hijo del segundo matrimonio de Enrique Cordero, le dijo: Blanquita, pero ¿cómo se van a educar en ese antro de perversidad? Todo era exagerado. Mi mamá era una persona beata, pero inteligente, y le dijo: Adelinita, les pongo ahí para que se ganen la vida en una misión hermosa como la enseñanza primaria. ¿O quiere usted, con perdón de usted y de los oyentes, o quiere usted que sea
prostitutas, ¿no? Así claramente me dijo. Entonces yo fui un buen alumno en el colegio Borja, que era pagado, pero un padre Ordóñez de la curia me pagó la matrícula de 20 sucres, la pensión de 20 sucres los 6 años, porque era muy amigo de mi padre, ¿no? Así es que Dios me bendecía por mi padre, pero no me había pensado en hacer cura, pero una noche mi hermano que estaba en el seminario de Cuenca me dijo, sabes que Ricardo Muñoz y Vicente Serrano, a quienes yo fui maestro de ellos para que pasaran un examen que en esa época había entre la primaria y la secundaria, si habían ido al colegio Loyola, que era como un seminario menor para los jesuitas, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no me hago? O sea, fue como una intuición. Entonces estaba cocinándome a la tortilla en la cocina de mi casa. Terminada la tortilla, me fui a la iglesia del Santo Cenáculo, que está 2 semanas, una iglesia en que siempre está expuesta la custodia con el Santísimo Sacramento. Hice una hora santa y me decidí, y al día siguiente me fui a hablar con los jesuitas, y entonces a la media cuadra me encontré con un profesor, un padre Rivadeneira, que era el padre espiritual de nosotros. Entonces le conté, y luego ya cuando me hice viejo y supe latín e historia, decía, Digitus Dei est hic, el dedo de Dios está aquí, ¿no? Entonces, esto fue lo del domingo 1 de septiembre del 46, y luego esto fue el 2 de julio, ¿no? De septiembre. Y el 6 de septiembre ya estaba en el noviciado de los jesuitas, que me mandaron rápidamente en un avión de Panagra, que era de Pan American and Grace Line, vía Guayaquil primero y luego Quito. Entonces, no solo fui aspirante, mi querido doctor, sino hice la carrera de jesuita completo y fui sacerdote jesuita. Por eso también, sin duda, doctor Espinosa, su extraordinaria formación. Permítame, por la estrechez... Sí, no voy a seguir. Por la estrechez del espacio del programa, que le pida a usted de favor especial, y lo hago públicamente, tener la posibilidad de nuevos encuentros, porque solamente hemos abordado seguramente un 1% de una historia enriquecida por su entrega, por su talento, por su patriotismo, por su compromiso social, por su permanente afán de ver un país diferente, de ver un país donde la justicia, la equidad, en donde existan posibilidades de desarrollo humano. Quisiera en esta primera oportunidad, en este primer encuentro con el doctor Simón Espinosa Cordero, quiero dejarle en libertad para, en el último minuto del programa Poder Ciudadano, dirija usted un mensaje al país. Primero le agradezco mucho, doctor, que tenga la bondad de entrevistarme algunas ocasiones para ir contando mi vida y mi trayecto, diremos, espiritual y patriótico y cívico. Y es usted una persona muy bondadosa, y le digo, como decíamos antes, Dios se lo pague. Ahora, el mes
mensaje es claro. Estamos atravesando, a mi modo de ver, una crisis igual a la del año 1856, en que el país se dividió en 4 gobiernos y en un tratado entre el Cauca, que se volvió república, y el Perú, se dividieron Ecuador ya en el mapa, con que Colombia sería de Colombia, pues desde Esmeraldas y Manabí, el resto de la sierra y parte del oriente. Y el Perú estaba muy interesado en tener todo el sur del Ecuador y sobre todo el puerto de Guayaquil. Entonces esa fue una crisis salvada Seguiré. Fue una crisis distinta. Esta es una crisis más complicada y tal vez más honda y más peligrosa. Entonces, primero, si no nos unimos los ecuatorianos, si no comprendemos, querida ciudadanía, que no podemos vivir en esta crisis solamente oyendo noticias. Nuestro deber patriótico es reflexionar, comprender, masticar lo que pasa, porque únicamente del conocimiento vamos a tener la conciencia de que debemos defender a la patria. Y yo aprecio mucho al pueblo ecuatoriano porque he trabajado con el pueblo durante varios años. Ahora mismo estoy en silla de ruedas y he tenido varias enfermeras y he podido ver ese valor de esa firmeza, ese valor de gente entregada, pero no ilustrada. Que por favor hagamos lo posible por presionar a los gobiernos a que la educación sea verdadera, que la educación no puede ser así porque es un desastre, que haya la moral y la cívica como materias, pero sobre todo que haya algo práctico, que es la cívica práctica, que se visite al enfermo, que se conozca un poco la realidad, que se haga algo por ellos, por ejemplo con algunos coros que vayan a cantar, es decir, cosas así, sobre todo ahora que viene la inteligencia artificial, que puede dar pie a una nueva educación, en que prácticamente la inteligencia artificial nos da todo lo que antes era de aprender de memoria y nos libera de ese peso. Y en cambio, lo interesante es el que se pudiera tener clases de 20 alumnos o de 15 alumnos para discutir. Yo tengo, doctor, la experiencia de esto y a su debido tiempo le he de contar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo pero quiero... pueblo, sí, adelante. sí, adelante esto. Tendría que hablar, pues, que se respete al indígena, y yo no creo que debemos ser nosotros va y ven, pues, de todo lo que vemos en la televisión, vemos en la película, etcétera, sin poder decir a los jóvenes que vuelvan al antiguo, no, pero que cultiven la honradez, el amor a la patria, que cultiven sobre todo la honradez, porque uno de los males que ha carcomido el Ecuador, que es como un leproso, es la corrupción
quiero quedarme con ese mensaje del doctor Simón Espinosa Cordero, a quien agradezco por esa sabiduría, patriotismo y entrega permanente en favor de los ecuatorianos. Muy pronto volveremos a conversar con tan importante ecuatoriano. Gracias, doctor. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos próximamente. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.